Ya llegó. Los que me conocen han visto esa foto desde que yo estoy capacitando. Todavía no hemos llenado estadios de 40.000 personas, pero aquí sí se ha llenado. Tienes que tener esa visión, si no, no lo vas a lograr. En el libro que le estoy hablando, habla de la visión. Tienes que ver el mapa de Sri creciendo y creciendo por el mundo. Eso es lo que va a pasar, si tú lo crees, si tú lo ves. Señores, vuélvete experto identificando la raíz de la situación. De lo contrario, estarás a millas de la solución. Equipo, del libro del que les he estado hablando durante todo el entrenamiento, es un libro que vengo escribiendo desde hace 10 años. Es el libro que tiene todas las memorias de mi vida y un montón de cosas, y va a salir muy pronto. Y va a estar traduciéndose en más de 50 idiomas a nivel mundial. Y se va a vender por montones, porque los resultados están. Yo le estoy trasladando a usted un poquito de esa información para que usted entienda que hay una receta del éxito que funciona en Sri y en la vida. Así que espero que les haya servido este entrenamiento, equipo. Muchas gracias, de verdad. Lo estamos haciendo bien y nos vamos a comer el mundo. Gracias. Juan merece un tremendo aplauso por ese liderazgo que nos ha enseñado. Así es, tremenda capacitación, ¿sí o no, Sonia? Pero tremenda. Juan siempre con la mejor energía y con una tremenda información. Que yo me puedo acomodar por aquí para grabar. Puntos de fidelización. Bueno, vamos a continuar. Queremos ya cerrar esta etapa de la mañana, esta etapa de capacitación en la que hemos tenido información muy poderosa, llamando aquí a la tarima a las personas que nos han apoyado hoy, trayéndonos esa información, ¿te parece? Claro que sí, tenemos un detalle muy especial para ellos, con mucho cariño de parte del liderazgo de Bogotá. Así que por favor, el doctor Beleño, Blanquita, Dani, por favor a la tarima un momento. Queremos llamarlos aquí para darles un obsequio de parte de Sri Bogotá, como agradecimiento por haber venido, por haber participado de este Super Training y por habernos compartido toda esa información. ¿Sí? Gracias de verdad, por ha sido completo. ¿Quién quiere saber qué es? No siento lo de Bogotá. Igual que siente suerte amarillo, por eso lo revés. Queremos agradecerles porque de verdad ha sido una mañana impresionante con toda la información que nos han brindado, y esto es un detalle de verdad de toda la gente de Bogotá por cada una de sus enseñanzas y por su mejor energía. Así que un súper aplauso por favor para todos nuestros entrenadores. Y en la pluma dice yo quiero decir, así que en la cuenta de 3 todos vamos a decir yo quiero decir. ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Yo creo en Sri! Muchísimas gracias. Muchas gracias por Bueno, Dios mío, a mí ya me están sudando las manos, estoy nerviosa. Así es, así es. Hoy vinimos y sabíamos que en el cartel del evento estaba una persona especial, ¿sí o no? ¿Quién creen ustedes que es? Miren, hay gente de pie, la gente se está poniendo de pie ahí atrás. ¡Bien, bien! Yo quiero que llamemos aquí a tarima a las otras 2 personas que nos han ayudado hoy y que hemos estado trabajando aquí en la organización del evento. Por favor, Álvaro, por favor, Andrés. Y queremos, adicionalmente, de hecho, Bill ya está aquí en el salón. Bill ya está aquí en el salón, queremos ir subiendo la energía, pero para subir la energía, queremos que todos ustedes, en este momento, escuchen esta historia que tenemos para contar. La primera vez que tuve la posibilidad de ver a Bill Hartley fue hace más de 7, 8 años, cuando muy pocas personas creían que sí iba a ser una realidad en Colombia. Juanfer, Blanca y muchas personas que en el momento estaban remando para que eso fuera realidad,
organizaron un evento en la ciudad de Bogotá, en el hotel Julio Mario, en el Julio Mario Santo Domingo. La gente de Cali, que veníamos de Cali, nos vinimos en buses desde Cali a Bogotá. Salimos a las 8 de la noche con la ilusión de llegar aquí a Bogotá a primera hora y pues estar en todo el evento. En ese evento Juan Fernando tenía que hacer la presentación de negocio. Para nadie es un secreto que la línea que conecta a Bogotá con Cali, que de línea no tiene nada, sí, es una línea muy curva, hay constantes derrumbes. Y ese día tuvimos el infortunio de que en vez de llegar a las 6 de la mañana, como teníamos todo planeado, parqueamos afuera del evento tipo 3, 4 de la tarde. Ya habían comenzado, en ese momento Farley ya estaba hablando, y para que se hagan un panorama, en ese momento Farley estaba saliendo de su proceso de quimioterapia. Para los que han tenido la posibilidad de tener cercano a una persona en estos procesos, son procesos muy duros en su salud. Él, independientemente de esa situación médica, vino a Bogotá, viajó a un país que no le generaba absolutamente muy poca facturación en ese momento, pero se pegó en la visión. Y no solo siendo eso, se paró en tarima, viajó desde Chicago hasta acá. Terminado el evento, escuchó lo que había pasado con muchas personas que viajábamos desde Cali y tomó la decisión de en un salón privado seguir hablando y contarnos más de su historia. Una persona multimillonaria estuvo dispuesto a apostarle a Colombia y estuvo dispuesto a apostarle a personas que pasamos más de 16 horas en un bus solamente para escucharlo. Ese es el calibre de persona que tenemos nosotros con nuestra compañía. Pero Sonia tiene una historia mucho más fuerte que contarnos. Bueno, para mí es un sueño cumplido estar hoy aquí edificando a esta gran persona, porque tenemos una cosa en común que para muchos es muy difícil. Los dos somos sobrevivientes de cáncer, y no solamente de cualquier cáncer, sino del mismo cáncer. Y para mí es un honor completamente tener a esta persona aquí tan cerca y decirle que esa misma visión, que eso que tenemos en común nos une en una visión, en un corazón, para que muchas personas podamos tener una calidad de vida increíble y podamos llegar a muchísimas más personas que de verdad están esperando afuera que todos nosotros lleguemos con esta gran oportunidad y con estos grandes productos, y que muchas veces lo dejamos guardado como si fuera un tesoro que no hay que contarle a nadie, y hay que contarle a todos. Así que Brian, por favor, cuéntanos un poquito más. Bueno, a mí me encanta realmente que la persona que viene hoy es una persona que nos ha transmitido una visión, y es una persona que desde siempre ha estado comprometida con llevarle bienestar a la gente. Cuando yo conocí Suri, recuerdo cuando me lo presentó Nico Hertrick en ese momento, a mí me encantaron dos cosas, y parte de la cabeza de Bill Farley. Una de ellas es que él hace Suri por la idea de llevarle bienestar y nutrición a las personas para que cada vez sean menos personas las que pasen ese tipo de situaciones. Y adicionalmente porque le interesa ser mentor de personas. Por eso Suri es un proyecto integral. Y hoy queremos darle un regalo a Bill. Bueno, le tenemos un par de cosas preparadas. La primera de ellas es un regalo donde él está escuchándolo en este momento, le están traduciendo. Y es un regalo donde varias personas participamos para grabarle un video, para que las personas que están invitadas hoy conozcan un poco más del calibre de persona que está hoy acompañándonos aquí en este evento, de la energía que se está moviendo en este momento, y adicionalmente para que Bill sepa cómo nuestros sueños y cómo Suri han impactado la vida de todos nosotros. Vamos a ponerlo para que Bill lo escuche.
fin volví a creer. Encontré en sí la manera de retribuir. Yo encontré en sí los mejores amigos del mundo. Yo logré en sí volver a soñar. Yo logré con sí cambiar mi calidad de vida. Encontramos en sí una oportunidad para ser papás presentes. Ayúdenme con un fuerte aplauso a la bienvenida a nuestro CEO y jugador, el señor Bill Farley. Wow. Fantastico. What a handsome group. Qué grupo tan guapo de personas. And you guys aren't bad looking either. La mayoría de ustedes no se ven tan mal. It's great to be back in Bogotá. Es un placer estar de regreso aquí en Bogotá. You know, as I was just listening, I really had forgotten that when I was here before, I had cancer. Y me había olvidado de que la última vez que yo estuve aquí en Bogotá, yo estaba pasando momentos difíciles con cáncer. I was not even going to mention it because I don't remember it. Y ni siquiera lo iba a mencionar porque ni siquiera recuerdo eso. No son memorias que no recuerdo bien. And so one of the first things I could say to you today is about your health, right? About your health. That your mind really does affect your body. Y una de las cosas que puedo compartir contigo es de que tu salud es algo muy importante y que tu mente controla tu salud. As you know, the products are created and endorsed by Dr. Deepak Chopra, one of the most famous doctors in the world. Y como ustedes saben, nuestros productos son formulados por el Dr. Deepak Chopra, un doctor de reconocimiento mundial. And when I first met him over 30 years ago, y la primera vez que lo conocí hace más de 30 años atrás, he was one of the very few doctors that was talking about the mind helps to control the health of the body. Y él fue uno de las primeras personas que empezó a hablar acerca de cómo es que tu mente puede controlar tu salud y tu cuerpo. So I wasn't going to say anything about my health today because it's fantastic. Y no iba a hablar de mi salud porque mi salud en estos momentos está fantástica. I never disclose my age, but today I will. Yo nunca digo mi edad, pero hoy día la voy a revelar. 42. 42 años. Nice. Okay, 62. Okay, 62. Close, huh? No, cerca, ¿no? Cerca. Okay, 75. Okay. 75 last week. 75 años acaba de cumplir la semana pasada.
use the Sri products. Si utilizan los productos de Sri. But the point I wanted to make to finish up on the thought of Deepak and your mind and the body. Y para terminar, el punto que quería hacer hablando de Deepak, la mente y el cuerpo, is that really you should approach all your life positively. Es que tú siempre tienes que mantenerte en la vida con una actitud positiva. So I can remember I was in California, as Arnold would say, California. Él recuerda hace tiempo cuando él estaba en Cali, California. And the doctor said to me, I don't like to tell you this over the phone, but you have cancer. Y él estaba en California, mientras estaba en California, su doctor le hizo una llamada de teléfono y le dijo, no me gusta hacer esto por el teléfono, pero tienes cáncer. I go, oh, not so good, I think. Me puse a pensar y creo que estas noticias no son buenas. But I thought to myself, okay, that's nothing to be scared of. I'm not going to be afraid. I'm not going to die. Y en ese momento comencé a pensar y dije, pero ¿por qué tengo que preocuparme? Yo no voy a morir, esto no me va a afectar mi vida. And I will talk more about this in a couple of minutes, but my point is, you know, it's not always easy to have a positive attitude. Y voy a hablar un poco más acerca de esto en unos minutos, pero no siempre es fácil poder tener una actitud positiva. Some days we have a fight with a friend or a spouse. Vamos a tener días donde a lo mejor vamos a estar peleando con amigos, parientes, nuestros esposos, esposas. Maybe, you know, some days we're not feeling well physically. O va a haber un día donde te levantas y físicamente no te vas a sentir nada bien. Maybe some days we're a little stressed about having enough money. A lo mejor van a ser días donde vamos a estar un poquito estresados porque no nos alcanza el dinero. But I think one of the most important things you could learn today. Pero una de las cosas más importantes que puedes aprender hoy en día. Are you listening? ¿Me estás escuchando? Yes. Okay, so here's a big secret. Este es el secreto mejor guardado. It's important that you keep breathing. Es importante que sigas respirando. Now I know you're thinking, wait a minute. I thought he was supposed to say something really brilliant. Estoy por seguro de que estás preguntándote un ratito, ¿qué pasó aquí? Seguro que iba a decirme algo muy interesante. I know you were told he's very smart, he's been very successful. Por seguro que has escuchado personas decirte que eres una persona muy inteligente, muy exitosa. And his first word of advice is keep breathing. Y su primer consejo es sigue respirando. Is he stupido or what? But here's my point. Este es el punto que quiero hacer. Things get better. Things can get better. If you have a good attitude, todo siempre mejora. And you're alive and you keep breathing. Y siempre que tú te mantengas con una actitud positiva y te mantengas respirando, you can turn a bad day into a good day. Vas a poder siempre cambiar un día malo o negativo a un día bueno y positivo. Okay, now, let's see. Wednesday, I was in the United States in Maine, the state of Maine. El miércoles estaba en Maine, uno de los estados en Estados Unidos. I flew to, where did we go? Miami, but no. Of course, Medellin. So we first went to Medellin, then we went to Cali, and now I'm in the beautiful city of Bogota. Bogota. Tomorrow I go to Lima. Mañana salimos en camino a Lima. The next day I go to Costa Rica. Y al día siguiente salimos en camino para Costa Rica. And maybe even say hello to the Panamanians. Y a lo mejor para por ahí en Panamá y les dice hola a los panameños. So it's a busy week, lots to do. Esta semana ha sido una semana muy ocupada, tenemos mucho que hacer. But I'm really pleased to be here today, and I want to thank all of you for joining us.
because I know you take a Saturday and that's an effort. Y estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Sé que hoy día es un sábado y tener su tiempo en un sábado es algo muy importante. So I will try to tell you some important things about being successful. Así que me gustaría compartir algunas cosas que te van a ayudar a poder lograr convertirte en una persona de éxito. And make you feel pleased that you came here today. Y de seguro que vas a estar agradecido de haber podido estar aquí con nosotros esta mañana. Oh, Ricardo. Oh. No. Oh, cute little boy, huh? Now that's me. And I want to tell you just a little bit of background about me so you understand that becoming successful does require some special effort. Me gustaría contarte una pequeña historia de mi vida y la razón de contarte esta historia es poder darte un pequeño mensaje. But you don't have to be born rich. En la vida tú puedes nacer pobre, pero no necesitas nacer con dinero para poder tener dinero. So I grew up in the United States with a very modest income family. My father worked for the government. My mother worked in a factory. Nací en una familia común y corriente de muy pocos recursos. Mi madre trabajaba en una fábrica y mi padre trabajaba para el gobierno. My parents believed in education. They did not have much money, but they believed in education. Mis padres no tenían mucho dinero, no tenían carreras, pero siempre pusieron mucho énfasis en que nosotros teníamos que tener una educación. They could not afford for me to go to college, but I got a scholarship. Ellos no tenían el dinero para poder mandarme a la universidad, pero logré obtener una beca. I don't recognize me, but I think that's me in the back. No me reconozco a mí mismo, pero creo que es este muchacho con el gorro negro. Early in my career, I was very fortunate to own one of the great American apparel companies, actually global, Fruit of the Loom. Fruit of the Loom. I was the owner for many years. Y empezando mi carrera profesional tuve la oportunidad y bendición de poder comprar una de estas compañías de calibre mundial, donde yo fui el dueño y presidente de esta corporación, Fruit of the Loom. That's my father next to me. La persona que está parada a mi derecha es mi padre. One of the pleasures of being successful is you can be so nice to your friends and family. Una de las cosas que siempre me gustó de tener mucho éxito es que puedo compartirlo con mi familia y mis amigos. Correcto, Wilma? So I was able to give my mother and father, excuse me, I was able to give my mother and father $1 million of cash in the bank. Lo que hice un día es tomé $1 millón en efectivo y se los regalé a mis padres para que lo pusieran en su cuenta de bancos. When I was also quite young, I became one of the owners of the Chicago White Sox baseball team, very famous baseball team. También, mientras que empezaba mi carrera, logré ser el dueño de un equipo de béisbol profesional, las Medias Blancas. This was an article that was written about me in a major United States newspaper. Este es un artículo que salió en un periódico muy reconocido en los Estados Unidos que obviamente habla un poquito de mí. Those are dollars, not pesos. Y estamos hablando de $4 billones, no de pesos. That's my home in Maine in the summer. Esta es mi casa en Maine, mi casa de vacaciones para el verano. That's a little boat I was able to buy. Un pequeño botecito que compré. Oh, and Michael. yeah, just yeah, thank you. And you may recognize at least one of those individuals. A lo mejor reconocen a uno de estos individuos. See?
Michael Jordan. And the other one is a former president of the United States, President Ford. Y el otro es el presidente era uno de los presidentes de Estados Unidos, el presidente Ford. Michael and I had received a special award from the Boys Club of America. Michael y yo estábamos recibiendo un reconocimiento de los Boy Scouts. And I also own businesses in Russia, and that's the former Prime President of Russia. Y esta fue una visita que hicimos a Rusia y nos recibió el presidente de Rusia. President Ford. El presidente Ford. Oh, the Dalai Lama. You know of the Dalai Lama? ¿Conocen a Dalai Lama? Dalai Lama, Dalai Lama. That's another award I received. Otro de los premios que recibí. You know, I flew here today, huh? I flew here from Medellin. Yo volé desde aquí, desde Medellín. Not in that plane, but... No en ese avión, pero en otro. I went to the Soviet Union years ago, and I'm not a pilot, but I flew a fantastic fighter jet. Mientras que estábamos en Rusia, tuve la oportunidad de volar en uno de sus jets de guerra. It was rather scary, particularly for the people that were below. Y esto fue en realidad una ocasión que causó mucho temor, y no tan solo para los pilotos, pero para las personas que estaban abajo también. Bill Clinton. Friends. That's when he was governor, and I owned Fruit of the Loom, and we had a special visit together. Esta persona era un amigo cuando él tan solo era el gobernador del estado de Arkansas, y él fue amigo mío cuando yo era dueño de la compañía de Fruit of the Loom. That's when he was president, visiting our home in Chicago. Y en este momento es cuando él ya era presidente de los Estados Unidos, en mi casa. You know, Michael Jordan doesn't play basketball anymore, but he plays golf, and that's him and I at the golf course that we belong to. Y ahora que Michael Jordan se ha jubilado y ya no juega el baloncesto, en estos momentos él ha empezado a jugar golf y jugamos junto al golf. I was just in Italy about 3 months ago. A friend of ours became a cardinal. Uno de mis amigos se acaba de convertir en un cardenal y lo fui a visitar en Italia. And I've been able to give some gifts to my college, like this athletic center. He sido tan bendecido que he tenido la oportunidad de hacer donaciones y poder poner esta facilidad para equipos atléticos de mi universidad. Well, you have to travel. Si tienes que viajar. That's my wife. That's on a vacation. Una vacación. Yeah. Almost every day I exercise. Casi todos los días yo hago ejercicios. With the 3 products? That's my wife. Esa es mi esposa. I think she's still my wife. Creo que todavía es mi esposa. We were having a fun time this summer in Nashville, USA, Nashville, Tennessee. Una pequeña vacación donde nos estábamos divirtiendo mucho en Nashville. That's at our home. Esta es en nuestra casa. That's one of our leadership academies. Esto es una de nuestras academias de liderazgo. Maybe that was in Cancun. That was in Cancun. Oh, where was this, Ricardo? This is Medellín. This is Medellín. Yesterday, 2 days ago. Fantastic. Good. Okay. So, I showed you these slides. I know it's impressive. Quería mostrarte estas fotos y a lo mejor para ti es ver todas estas celebridades es algo impresionante. But I did not show them to impress you. Pero la razón de mostrarte estas fotos no era de impresionarte. I was just trying to give everyone in this audience, and as I look, I see many young people. Y lo único que trataba de hacer es mostrarles a ustedes, y veo que bastantes personas en esta audiencia son personas muy jóvenes. And when you're young, you're trying to figure out, what am I going to do with my life? How can I be successful? Y creo que todos cuando somos jóvenes siempre estamos tratando de determinar qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas para encontrar el éxito. When I graduated from college, I did not know what I wanted to do. Cuando yo
yo me gradué de la universidad, yo no sabía qué es lo que quería hacer con mi vida. I was 22, 23 years old. Tenía tan solo 22, 23 años. Raise your hand if you are in your 20s. Levanta la mano si estás en tus 20 años, o alrededor de los 20. Happy birthday. Okay, happy birthday to you. Okay, so many young people here, many young people in Colombia, and you're all trying to figure out, what can I do to be successful? How can I be successful? Hay mucha juventud aquí en Colombia. Y seguro te estás preguntando, ¿qué es lo que puedo yo hacer con mi vida para poder lograr el éxito que estoy buscando? So I want to tell you some things about me and how I discovered to be successful. Y quiero contarte un poquito de cómo es que yo empecé mi carrera para poder encontrar ese éxito. Okay, I know this may be difficult, but try to picture me at the age of 22. A lo mejor esto va a ser un poquito difícil, pero quiero que te imagines a mí como persona cuando tenía tan solo 22 años. Okay, so I'm in Los Angeles. I don't have a job. I don't have any friends there. I need to do something. Estoy en Los Ángeles, mi familia no vive en Los Ángeles, no tenía dinero y no sabía qué es lo que iba a hacer. So I see a newspaper ad for sales. I answer the ad. Estaba revisando el periódico y me di cuenta de un anuncio acerca de ventas, así que contesté y llamé el teléfono del periódico. I meet this fellow and he says, okay, here's what you're going to do. You're going to be trained for 3 days and you're going to sell books, encyclopedias. Y este señor lo recibió y le dijo, ok, eso es lo que vas a hacer. Lo que vas a hacer tú es vas a vender estos libros y estos libros son en realidad enciclopedias. I said, but I don't know anything about sales and I certainly don't know how to sell books. Mira, sabes que la verdad que yo no sé vender, no sé absolutamente nada de tus libros, no creo que esto vaya a funcionar. He said, you'll be good, you'll be really good. Y el Señor le dijo en ese momento, no te preocupes, vas a ser excelente vendedor. 3 days of training, I give you a free lunch for 3 days. Mientras que hacemos tu entrenamiento durante 3 días, te voy a comprar tu almuerzo. So I didn't have much money, and who can say no to a free lunch? Yo no tenía mucho dinero, y ¿quién es la persona que puede decirle no a un almuerzo gratis? Okay, so 3 days, 3 free lunches, training, I now go to work. 3 días, entrenamiento, almuerzos gratis, dije, wow, excelente, así que salí a trabajar después de esos 3 días de entrenamiento. So, you knock on doors and you basically say, would you like to buy my books? Y en pocas palabras lo que tenías que hacer es salir a tocar puertas y decirles, hola, ¿te gustaría comprar mis libros? And the first night, I knocked on about 100 doors and everyone said no. Y la primera noche salí y toqué 100 puertas y las 100 puertas me dijeron no. So I went back to the manager at the end of the night and I said, I quit. Así que regresé esa noche a la oficina y le dije al señor, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, pero esto no es para mí. No más, no más, no más. He said, you don't need to translate no más. Yeah. He said, you'll be great. That was just one night. No problems. No te preocupes, tan solo fue una noche, vas a ser un excelente vendedor. So you'll be great tomorrow and I give you a free lunch. Y mañana te va a ir mucho mejor y recuerda que te voy a comprar un almuerzo gratis. And I thought, and I said, who can say no to a free lunch? Y dije, almuerzo gratis. Okay, so second night, I knock on another 100 doors. Así que la segunda noche salí y toqué 100 puertas nuevamente. No, 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 no. Okay, no más.
I go to the manager, okay, that's it. I definitely cannot do this. I definitely cannot do this. La segunda noche regresé ya molesto, frustrado y le dije al gerente, mira, ¿sabes qué? Esto no es para mí. He said, no problem. Tomorrow you'll be great. No te preocupes, mañana vas a tener mucha mejor suerte. I said, tomorrow you'll be great. Y yo le dije, no, mañana tú vas a tener mejor suerte. He said, I'll tell you what. That's it. Mira, déjame decirte algo. I get you a free lunch tomorrow. Déjame comprarte tu almuerzo nuevamente. Try it again. Trátalo una vez más. Okay. Ok. So now the next night, knock, knock. La tercera noche salí y toqué una puerta. And the answer was, Y la respuesta fue, no. More doors. The answer is, Not a no. más puertas y la respuesta siempre fue no. Okay, knock, knock. The answer is, yes. yes. ¿Qué pasa? Okay. Okay, so fantastic. I write up the sale. Fantastic. I'm feeling great. Me sentía muy bien por haber hecho esa venta y firmamos los documentos y salí de esa casa muy animado. You know, maybe I really can be good. Y en ese momento me puse a pensar y dije, a lo mejor sí voy a ser un excelente vendedor. So I go, okay, I go for two. I knock on more doors. Voy a tratar de vender en segunda enciclopedia, así que voy a seguir tocando puertas. Knock, knock. The answer is, no. No. Correcto. Knock, knock. The answer is, no. Knock, knock. The answer is, no. Okay, knock, knock. The answer is, yes. Yes. Two. Oh my God. Y cuando toqué esa segunda puerta y que me dijo sí, wow, estaba emocionado. Two. One night. Two in one night. Había vendido ya 2 enciclopedias en tan solo una noche. Go for three. Así que voy a tratar por la tercera. Knock, knock. No. Knock, knock. No. Knock, knock. No. Knock, knock. No. Getting late. Se está poniendo tarde. Knock, knock. Yes. 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 So, I was very excited, right? I had gone from, I can't do this, to now thinking, I'm good. Y en esa noche estaba tan emocionado y si te das cuenta, fui de una persona que no creía que iba a tener éxito a una persona que empezó a pensar, a lo mejor voy a tener mucho éxito haciendo esto. But you know, life doesn't go like this, and life does not go like this. En la vida no todo es ir de subida o seguir creciendo o tan solo bajar, así que es un sube y baja. This is life. La vida es un sube y baja. Some really great days, Momentos donde te some sientes problems, some excelentes days. y días donde no te sientes tan bien. But that's when your head must control. Pero ahí es donde tu mente es que tiene que controlar la situación. In the first 2 nights, my head was controlling me and saying, no, you cannot do this. Los primeros 2 días que yo salí a vender, mi mente me estaba dominando y haciéndome creer de que yo no servía para las ventas. And I was young, and I didn't know. Era muy joven y yo no tenía esa información. I didn't know whether I really could do this or not. Yo no sabía si yo era capaz de poder hacer esto. But I had a good manager, a good mentor. Pero tuve un excelente gerente, un mentor, Like some of the speakers that you know, the leaders in Sri. como algunos de los oradores que ustedes han visto en Tarima hoy. And their job and my job Y el trabajo de cada uno de ellos y mi trabajo is to teach you, es poder enseñarte, to help you learn how to go from being a young person that does not know y ayudarte de convertirte en una persona joven que todavía no tiene toda esa información to a more skilled, mature person who does understand. a una persona más madura que tenga esa información y sepa cómo aplicarla, Who can understand that no does not mean no forever. que puedas entender que cuando recibas un no, eso no significa que ahí se termina todo.
This is not just about Zri today. This is about your whole life. Y esta información que te estoy ofreciendo no es tan solo para que lo apliques aquí en Zri, es también para que lo apliques en tu vida personal. I have been very successful. Yo he tenido mucho éxito. It is not easy. No es fácil. It requires tremendous discipline and focus. Necesitas mucha disciplina y enfoque. I'm doing this week at my age. I'm doing this week. Bang, bang, bang. A mis 75 años, esta semana estoy yendo de ciudad a ciudad. Why? Because I'm committed to this company and to you. Porque estoy comprometido a cada uno de ustedes. I was you. I was sitting in those chairs many years ago. Muchos años atrás, cuando yo empecé, estaba en la misma situación que a lo mejor tú estás aquí hoy en día. You don't have to listen to know. You don't have to sit in those chairs for all your life. You can do some of the things I showed you. Y tú no tienes que quedarte siempre en esas sillas sin tener la información, el conocimiento. Tú a lo mejor vas a crear tu propia historia, vas a estar mostrando tus propias fotos. You individually have to establish what your goals are. What's important to you in your future. Cada uno de ustedes necesita trazarse sus metas personales y decidir a dónde es que tú quieres llegar en tu vida. You must write down your goals. You must keep them in mind every day. What's my goal today? Escribe tus metas, manténlas en un lugar donde las puedas ver diariamente. Cada día levántate diciendo cuál es mi meta para hoy. It does not have to be about business. No siempre tiene que ser acerca del negocio. It doesn't have to be about Zri. No tiene que ser acerca de Zri. Although I prefer that. Me encantaría que sea de Zri. But it's about you. Every day, I think, for example, what could I do for my sons today? What could I teach them, or how could I help them today? Una de las preguntas que me hago todos los días es ¿qué puedo hacer yo hoy día por mis hijos para ayudarlos a que sean mejores personas? And I think, what could I say to you that would be helpful for your life and your future? Y una de las preguntas que también me hacía es ¿qué información puedo presentar a esta audiencia hoy en día que pueda ayudarles el resto de su vida? When I learned about the business of network marketing, Cuando yo aprendí acerca de la industria de redes de mercadeo, I thought, wow, that can be a great platform to assist people. y en ese momento me dije a mí mismo, wow, qué tal plataforma para ayudar a personas, To have good products, better health, ayudándolos con buenos productos a que tengan una mejor salud and make money at the same time. y que puedan hacer un dinero recomendándolos. That's a great combination, huh? That's a great combination of great products and additional money, additional income. Y es, creo, una excelente combinación de poder complementar no tan solo una buena salud, pero también buenas ganancias. I use the products every day. Every day. Yo todos los días utilizo los productos. You can see, yes? ¿Se pueden dar cuenta, no? Digan si Yes? Yes! Okay. But I start my day with Amalaki. I use the fiber. I do the fiber drink, the purified fiber drink. I do it. Empieza todos los días con el Amalaki, utiliza la fibra de Purify, I do the Achieve toma su batido de Achieve, las vitaminas, for breakfast or for my lunch. ya sea para su desayuno el batido o para su almuerzo. I use the skin creams every day, sometimes twice. Today, twice already. Hoy día ya utilizó las cremas de cara 2 veces. Yeah, so, the company has been created to assist you, help to control your life, your destiny. La compañía ha sido creada para que te pueda ayudar a ti a forjar el destino que tú estás buscando. We have big dreams, and we want you to have big dreams. Nosotros tenemos sueños muy grandes y queremos que tú empieces a soñar en grande. We have big dreams for the future of Zri in Colombia, to be throughout the country.
Tenemos sueños muy grandes para Colombia. Sabemos que vamos a tocar todas las puertas de alrededor de Colombia. We just opened a beautiful new office. Acabamos de lanzar una bella oficina. Where? En Cali. In Cali. A beautiful new office in Cali. Una bella oficina en Cali. And we have a beautiful office in Medellín. Y tenemos una bella oficina en Medellín. And we will soon be going to Barranquilla. Y pronto vamos a estar en Barranquilla. And of course we have a great office and manager here in Bogotá. Y también tenemos una bella oficina aquí en Bogotá y una excelente persona que está dirigiendo esta oficina. So you cannot have a successful company in network marketing unless you have great distributors. Y una de las cosas que yo he aprendido es que nosotros no podemos tener una compañía de mucho éxito sin tener a personas como cada uno de ustedes que sean exitosas. And many of them are here in front of me as I look out. Y mientras que estoy mirando aquí a la audiencia me puedo dar cuenta de bastantes de esas personas que ya han logrado mucho éxito. But you also must have good management. Pero también tienes que tener una muy buena administración. I cannot be in every place every day. Yo no puedo estar en todos los países durante un día. I found about 2 years ago a very special person. 2 años atrás más o menos me encontré con una persona muy especial. And I made him the manager of Colombia. Y en ese momento lo puse como gerente de Colombia. The manager of Colombia. El gerente de Colombia. And I thought he was now so good and he's developed so well. Y a medida que vi su trabajo y vi su desarrollo y todo lo que estaba haciendo, I promoted him to vice president. Le di la promoción a vicepresidente de Panamá, Perú and Colombia. Y Colombia. Un bello vicepresidente para una bella oficina en Bogotá. Wow. Tan solo quiero decirles que anoche tuve la oportunidad en Cali de inaugurar y darle un regalo a Cali, producto de una conversación que tuve con Bill en la pasada academia. Y le decía a Cali que yo empecé mi carrera profesional como vendedor puerta a puerta en Cali del periódico El Tiempo. Y ascendí y llegué a ser jefe nacional de publicidad y jefe de ventas y servicios del diario Portafolio también. Pero también le dije a Cali que nunca había tenido la oportunidad, ni en la universidad, ni en mi especialización, ni en mi MBO, de aprender tanto como estos días al lado de una persona que es muy exitosa y que te enseña permanentemente. Tan solo quiero decirles de corazón que estoy en el lugar correcto, estoy feliz, estoy aprendiendo y que me la estoy gozando en la mejor compañía con el mejor CEO, Bill Farley. Gracias, muchas gracias. So, I want to thank you again for coming here today. Quiero agradecerles por estar aquí con nosotros esta mañana. I hope you found some things that were helpful to you. Espero que hayas encontrado algo que va a ayudarte y cambiarte la vida. For many of you, SRI can be an enormous opportunity. Para algunos de ustedes, a lo mejor SRI significa o representa una gran oportunidad. You can change your lives. Porque vas a cambiar tu vida. Many people who are here today Bastantes personas que están aquí enfrente mío have changed their lives. ya han cambiado sus vidas. Whenever I go into Colombia now and someone picks me up, it's always in a Mercedes car. Cada vez que alguien me recoge del aeropuerto, estoy en un Mercedes-Benz. Does everyone here have a Mercedes? ¿Todos tienen Mercedes? Okay, well you should. Si no lo tienen, deberían comprarse uno. Do you want a Mercedes? ¿Quieren un Mercedes? Sí.
You know, I ask you this. I ask people this question sometimes. Who does not want to become a millionaire? Does ¿Quién de not? ustedes Raise your hand. no quiere convertirse en multimillonario? If you do not want Levanta to. la mano si no quiere ser millonario. No hands. Okay. Then why are there not? That's true everywhere. You go all over the globe, all over the planet. No one will raise their hand. Y no importa en qué parte del mundo estés, nadie va a levantar la mano. Because everyone wants to be very successful. Porque cada persona alrededor del mundo quiere tener éxito. To have money, to be able to live well. De poder vivir bien, de poder tener una vida de lujo. Okay, so it takes effort. Toma mucho esfuerzo. I gave you the story of no, and that's a lot about life. Y les di la historia acerca de los no, y eso es una historia que se puede relacionar con la vida personal de muchas personas. So start saying yes in your life. Ahora empieza a decirte a ti mismo sí. Join Zri and become a leader and have a great life. Únete a Sri y conviértete en uno de los líderes que va a cambiar muchas vidas. Thank you, everyone. Gracias. De parte de Colombia, nosotros queremos darte un regalo. From Colombia, we want to give you this gift. En la semana en que nos reunimos a planificar este evento, dijimos, bueno, ¿qué le podemos regalar a Bill Farley? This last week, we were asking ourselves, what do we give the man that has everything? That's what my family always says. Es una pregunta que toda mi familia siempre se Así hace. que muy rápidamente llegamos a una conclusión. So very quickly we came to a conclusion. More than 400 people with this pen wrote their dreams and their goals in this book. Más de 400 personas con este esfero firmamos nuestros sueños y nuestras metas en este libro. On behalf of Zri Bogotá, we want you to keep this book close to you in your home because we are committed to our goals, to our dreams, and we want them to share with you every day. Y queremos que te lleves este libro con nuestros sueños y nuestros fines para que siempre recuerdes lo que estás haciendo con nosotros. This book has been marked that says, we believe in Zri. Yes. Un aplauso para la despedida explosivo y fundador Bill Farley. ¡Un aplauso para ti! A la cuenta de 3, todos le vamos a repetir a Bill Farley, yo creo en Zri.